Muy buenas. Bueno, lo primero, evidentemente, Rafael es amigo. No hace falta que lo diga. En segundo lugar, os traduzco todo lo que ha dicho. Me gusta meterme en charcos. En tercer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento de Pamplona por la oportunidad de que estemos aquí, a Naisen por organizar esta reunión, a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos también por el apoyo que ha hecho Naisen y sobre todo a todos ustedes por estar aquí, por estar dispuestos a escuchar y por estar sensibilizados ante un tema que es, pues como ustedes se pueden imaginar, bastante marginal. Las personas transexuales somos muy pocas, no somos una gran porción de esta sociedad, a pesar de que ha habido un gran debate en torno a nosotras. Y yo hoy voy a traer un tema que es quizás hasta poco jurídico. No es lo que he estado haciendo los últimos 3 años, ¿no? Hoy voy a hablar de cuestiones más bien sociales, de qué es lo que nos ha pasado estos últimos 3 años, cómo hemos tenido un debate que nos ha llevado a la aprobación de una ley, de la que todos ustedes seguramente habrán oído hablar o habrán oído retazos, noticias, alarmas, cosas muy variadas. Y el problema no es del que voy a hablar hoy de la aplicación de esa ley, aunque luego ustedes pueden preguntar lo que quieran y yo les aclaro todo lo que pueda, sino en qué punto estamos después de la aprobación de la ley y qué riesgos estamos viendo frente a las políticas de derechos humanos, en lo que yo llamo una agenda antiderechos, que es una gran campaña global que no solamente se da en este país, sino también en muchos otros, y que está poniendo a las personas transexuales en una especie de línea de batalla. Nos están convirtiendo en un campo de batalla, en una posición que no hemos deseado nunca y que desde luego no podemos aceptar, ¿no? A ver cómo consigo explicar esto, porque no es fácil, ¿no? Por eso se llama del debate, ¿no? Que sí, pues puede haber debates. Está bien que debatamos, ¿no? Está bien que haya gente que haya tenido inquietudes, miedos ante la aprobación de la ley trans, lo que es en realidad la ley por la igualdad real y efectiva de las personas trans y por la igualdad de derechos y la defensa de los derechos de las personas LGBTI, pero más allá del debate hay riesgos de involución, hay riesgos de llevar el debate a extremos que afectan a los derechos humanos. Este va a ser el mensaje que voy a transmitir hoy, ¿no? Empecemos porque para mí siempre, desde que empecé en el activismo LGBT, esta ha sido una cuestión de derechos humanos. Es aquello que pone el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Aquello de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Lo que dice nuestro artículo 9.2 de la Constitución española, que los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que haya libertad e igualdad del individuo y para que nos podamos desarrollar en plenitud, para que podamos participar en la vida civil, en la vida social, en la vida política, en la económica, en la cultural, en la social, sin exclusiones. Este es un mandato muy importante de la Constitución española. Y luego el artículo 14, que casi todos ustedes conocerán, aquel que dice que todos tenemos que ser iguales ante la ley y que todos tenemos igualdad de derechos, ¿no? Bien, conseguimos que se aprobara después de 3 años de debate esta ley, la 4/2023, la que les he mencionado a ustedes de igualdad, igualdad real y efectiva de las personas trans. Quédense en lo que hemos dicho, igualdad real y efectiva, porque esta ley, en el fondo, implica muchas cosas. Han oído ustedes hasta la saciedad probablemente el debate sobre las condiciones del cambio de sexo registral, ¿no? Pero en realidad esta ley implica muchos avances más. Esta ley extiende el principio de no discriminación a todos los ámbitos sociales, al ámbito cultural, al ámbito deportivo, al ámbito educativo, al ámbito sanitario. Esta ley nos despatologiza a las personas trans, es decir, quita los requisitos médicos para poder ser reconocidas, para poder disfrutar de nuestros derechos civiles como hombres o como mujeres transexuales o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Porque hasta esta ley del 2023 lo que teníamos era que teníamos que acudir a un registro civil o antes a un juzgado alegando que queríamos un reconocimiento de nuestra identidad de género y con un certificado que nos declaraba trastornadas mentales. No es un buen cartel para andar por la vida el tener que llevar un cartelito que diga trastornada mental, porque todo el mundo entiende loca y todo el mundo entiende una persona difícilmente confiable, con un criterio discutible y que, bueno, pues a ver quién contrata a alguien que viene con un cartel de trastornada mental.
Hemos asegurado los tratamientos sanitarios a las personas trans con unos mínimos para todas las comunidades autónomas, que era una cosa muy importante porque cada comunidad hacía de su capa un sayo, unos daban mucho, otros daban poco. Hemos prohibido que se opere a los bebés intersexuales, que este es un crimen que se está cometiendo. Se ha hablado mucho de que es que esta gente quiere operar y castrar a los menores. No, ni mucho menos. Eso no está en esta ley, está prohibido. No puede haber operaciones antes de los 18 años a nadie menor de edad, pero lo cierto es que sí se operaba a los menores intersexuales y se les intentaba adjuntar al sexo masculino, al sexo femenino, en función a lo que pareciera más fácil quirúrgicamente, sin atender a qué tipo de identidad iba a tener ese bebé, y además en un momento en el que ese bebé no podía decir nada, no podía tener manifestación alguna de su identidad, de quién era. Aquí hemos cometido auténticos crímenes por amor. Los padres lo harían seguramente por amor, pensando en el bien de su bebé, pero lo cierto es que ha habido grandes errores, porque pues es más fácil cortar que poner, no sabemos poner, y esto significaba que a mucha gente se cortaba y se le decía, pues sexo masculino, porque tiene pene, sexo femenino, porque parece que podemos cortar y hacer algo que se parezca a una vulva normal, y luego nos equivocábamos. Resulta que estábamos ante alguien con identidad masculina o con identidad femenina, ¿no? Pues esto ahora queda por fin erradicado. Se reconoce a las lesbianas no gestantes como madres, que también era un tema que estaba pendiente, y sobre todo hemos puesto políticas activas para la inserción laboral de las personas trans, para las personas excluidas por diversidad sexual. Hemos puesto el mandato de que haya protocolos educativos contra el acoso. Hemos puesto el mandato de que haya educación sexual para que efectivamente la diversidad se entienda como un aspecto más del ser humano, sin ningún tipo de trauma. Hemos abordado temas como el sinhogarismo, de la gente que es expulsada de su casa por su diversidad sexual y que no tienen elementos asistenciales hoy por hoy. Hemos puesto la protección de las personas trans migrantes y las personas LGBT migrantes, porque todavía en 50 y tantos países podemos sufrir penas de encarcelamiento o penas de muerte por nuestra diversidad sexual, y somos una tierra de asilo, pero asilamos a mucha gente y luego no la atendemos y no la reconocemos, y por fin con esta ley vamos a tener un pie para poder hacer. Es, en definitiva, una ley muy importante en lo que se refiere a la creación de un derecho contra la discriminación. Es una ley muy importante porque por fin establece un objetivo ambicioso: poner políticas públicas para que la igualdad sea real y efectiva. Miren, si fuera por hacer declaraciones de igualdad, ya en 1789, con la Revolución Francesa, hubo una declaración de igualdad. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley e iguales en derechos. Y ya habría bastado con eso. ¿Y luego qué pasó? Pues que no, que resulta que se referían solamente a los ciudadanos franceses que tenían renta. Y luego resulta que solamente se ofrecía esta igualdad a los hombres franceses, pero no a las mujeres. Y desde luego no a los extranjeros, no a los esclavos, no a la gente de otras minorías, ¿no? En definitiva, llevamos 200 y pico años y todavía seguimos peleando por la igualdad, porque después descubrimos que efectivamente había grandes bolsas de discriminación. La mujer, obviamente, ¿no? Una mayoría que vive discriminada socialmente y que ahora estamos revirtiendo esta situación gracias al feminismo, y evidentemente toda la gente que estaba con diversidad sexual estaba en el Código Penal. Hace 40 años yo estaría en el Código Penal. Hace aproximadamente unos 40 años a mí todavía me podían aplicar medidas de seguridad. Yo tengo compañeras de mi generación que terminaron en la mesa de un psiquiátrico recibiendo electroshocks para curarles de su transexualidad. En definitiva, estamos hablando de que no una es libre cuando se dice, sino cuando puede ejercer con libertad sus derechos. Pues necesitábamos eso. Pero tenemos un trasfondo de homofobia y de transfobia que es muy estable, ¿no? Hace 40 años éramos criminales. Para mucha gente que está todavía por aquí han conocido el momento en el que nosotras éramos delincuentes, o éramos gente antisocial, o éramos gente sospechosa y que era normal, ¿no?, que se nos apartara de la sociedad. Y esto ha causado graves prejuicios sociales y hemos tenido generaciones enteras perdidas. Cuando vemos a las personas LGBT mayores de edad que ya se acercan a edades de jubilación o a la condición de ancianos, vemos a una generación perdida, que no ha podido socializar, que no ha podido manifestar su amor, que no ha podido hacer una vida ordinaria, que ha tenido una vida de ocultación, ¿no? Y lo cierto es que esa transfobia, esa homofobia sigue ahí culturalmente. Hay una batalla cultural, ¿no?
Y esto nos ha llevado a que con el debate de la aprobación de la ley trans, esta batalla cultural ha sido enormemente recrudecida. Llevamos 3 años viendo constantes crecimientos de las agresiones por motivos de diversidad sexual. Las cifras del Ministerio de Interior empiezan a ser preocupantes porque ya es la segunda causa de agresión y cada año estamos prácticamente duplicando las agresiones del año anterior. Y bueno, pues tenemos además una amenaza de retroceso de todos estos derechos que acabamos de conseguir a nivel internacional y hemos tenido una amenaza también aquí a nivel nacional. Es decir, pues ayer el señor Feijóo perdió la votación de investidura, pero una de las cosas que no dijo en el debate de investidura, pero que estaba anunciada, era la inmediata derogación de la ley trans. Es decir, esta es una de las cosas que el Partido Popular parece que ha comprado al argumentario de Vox y al argumentario de un sector feminista, porque, bueno, pues alegó 2 razones. Las 2 razones eran 2 bulos que se habían publicado en la portada del Mundo y del ABC, ¿no? Y esto es malo, que un líder de una oposición nos diga que está dispuesto a derogar una ley porque ha leído un bulo y se lo ha creído, sin más comprobación, es un poco preocupante, ¿no? ¿Cuáles son las bases ideológicas de la transfobia? Pues son muy antiguas, el prejuicio, evidentemente, ¿no? Es decir, también las normas religiosas, que han proscrito la diversidad sexual, en el caso de las culturas cristianas o la católica, como es el caso de nuestro país. Y desde un punto de vista del feminismo, que ahora que hay un debate también abierto en el feminismo español y en el feminismo mundial, ¿no? Sobre nuestra existencia, pues tendríamos que remontarnos a una obra de los años 70 de Janice Raymond, El imperio transexual, que explica lo que llamaría la transfobia clásica, ¿no? Es una posición esencialista en la que se dice mujer solamente se puede ser si de nacimiento lo eres y desde un punto de vista estrictamente biológico, no hay reconocimiento de género, el único sexo reconocible es el que tienes al nacer y eso no es mudable, y todas las personas transexuales son un peligro para la existencia de las mujeres, todas las personas transexuales son sospechosas de tener una misoginia que les lleva a infiltrarse en el sano cuerpo de la feminidad, ¿no? Pues para pervertir sus derechos y para, en fin, es una alegación que en su día hizo Janice Raymond y que se quedó ahí, que no tuvo mayor desarrollo, pero lo gordo es que, bueno, pues esto que en los años 70 no se lo compró nadie a la señora Raymond, cuando llegan los años 90 finales, sobre todo a principios de los años 2000 más bien, es objeto de repesca por parte de la alt-right norteamericana, de la ultraderecha, la que le llevó a Trump a la presidencia, y por parte de diversos grupos integristas, ultranacionalistas, etcétera, que han creado un cuerpo doctrinal, un cuerpo de pensamiento contra la ideología de género. Por ideología de género esta gente entiende, evidentemente, pues el feminismo, los derechos sexuales y reproductivos, el hecho que pueda haber, por ejemplo, derecho al aborto o a la educación sexual, y desde luego pues también toda la existencia del movimiento LGBTI y muy especialmente y muy particularmente la existencia de las personas transexuales, ¿no? Que para ellos pues es la mayor aberración que puede haber dentro de la ideología de género. Entonces esta gente lanza allá por el principio de los 2000 una campaña para restaurar el orden natural, en palabras suyas, ¿no? Y obtener, en palabras del speaker, ¿no?, de la Heritage Foundation, en el último congreso de los republicanos norteamericanos, la completa erradicación del transgenerismo de nuestra sociedad. Es decir, un completo borrado jurídico y social de las personas transexuales de la sociedad, pues en este caso norteamericana y de cualquier otra, ¿no? Esto es lo que llamaríamos una guerra cultural. Es decir, cuando uno se familiariza con lo que ha ocurrido con los movimientos de ultraderecha, pues esto es lo que se llama una guerra cultural. ¿Qué es una guerra cultural? ¿En qué consiste una guerra cultural? Bueno, pues es desatar una campaña de pánico moral conforme a un tema, es decir, que puede generar alarma social y que puede galvanizar a determinados núcleos de población para generar opinión pública y pues, sobre esa base generar movimientos políticos, generar aprobaciones de leyes, generar diversas posiciones, ¿no? En este caso, nosotras hemos sido objeto de una batalla cultural muy clara en los últimos 3 años. Es una batalla que ha sido muy asimétrica. Durante los 3 años de debate para la aprobación de la ley trans, algunas hemos intentado, por ejemplo, poder colocar un artículo en un medio de comunicación pues como El País, o como el ABC, o como La Vanguardia, y no lo hemos conseguido. Y sin embargo hemos tenido pues constantemente una línea editorial
en la que aparecían noticias a cual más escandalosas sobre lo que iba a suponer la aprobación de esta ley, ¿no? Íbamos a asaltar las cárceles, íbamos a entrar en los baños a abusar de todas ustedes, íbamos a robar todas las medallas a las atletas femeninas, íbamos a hormonar y operar menores castrándolos de manera irreversible, íbamos a poner en peligro la identificación de 47 millones de españoles. O sea, cada noticia era más escandalosa que la anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está todavía todo ese run que se creó durante el debate de la ley trans y que ahora genera que no se ha apagado el debate, que seguimos todavía con titulares que van apareciendo, y si ustedes miran las portadas del ABC, del Mundo de los últimos tiempos, verán que siguen apareciendo cada cierto tiempo titulares de escándalo sobre posibles fraudes derivados de la ley trans, sobre abusos por parte de hombres que se autorreconocen o autodenominan mujeres, y bueno, pues la utilización del lenguaje que hay es enorme, ¿no? ¿Estoy ante un delirio? ¿Estoy contándoles a ustedes una teoría conspiratoria? Pues no. Es decir, todos estos objetivos han sido financiados por un núcleo de organizaciones con nombres y apellidos a ambos lados del Atlántico. Tenemos diversos informes, concretamente el Grupo de Derechos Sexuales y Reproductivos del Parlamento Europeo hizo un informe recopilando qué organizaciones están financiando todas estas campañas y cuánto dinero están poniendo. Si ustedes quieren, por ahí está pues el enlace al informe, ¿no? Y estamos diciendo que aproximadamente pues un grupo de jerarcas rusos, algunos de los cuales ahora están censurados por la guerra de Ucrania, un grupo de jerarcas ultras de la alt-right norteamericana, entidades como la Heritage Foundation, como la Liberty Freedom, como, en fin, un grupo de pensamiento ultraconservador muy vinculado al movimiento evangélico también, se han gastado solamente en Europa, en el plazo de 5 años, más de 670 millones haciendo campañas contra pues las personas trans, contra el movimiento LGBT y contra el feminismo en general. 670 millones dan para muchas campañas, dan para muchas noticias y dan para generar mucha alarma. Pero es que si nos vamos a las cifras del Fórum Filantrópico Mundial, ellos hablan de unos 1.200 millones. En realidad es muy difícil saber cuánto ha sido la financiación, pero lo que está claro es que organizaciones que han manifestado muy claramente oposición a los derechos de las personas trans, como puede ser pues Hazte Oír, todos los años tiene 3 millones y pico de presupuesto. Y yo creo que todo el movimiento LGBT español, sumándolo en su conjunto, no creo que llegue a los 3 millones y pico. Y bueno, pues esto es una lucha muy asimétrica, que es lo que creo que tiene que quedarles claro a ustedes, ¿no? No estamos ante una lucha equiparable. Nosotros apelamos a su empatía, apelamos a la razón, apelamos a los informes de instituciones oficiales, pero nos peleamos con las redes sociales, nos peleamos con memes que aparecen en Estados Unidos, que después recalan en Gran Bretaña y que al cabo de un mes aparecen traducidos en España. Nos pegamos con vídeos, luego les enseñaré alguno, ¿no?, que generan alarma social y que circulan por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Telegram. Nos enfrentamos a titulares escandalosos y luego verán a ustedes alguno, por ejemplo, pues del ABC, de La Razón, del Mundo, que por desgracia pues han decidido comprar este argumentario, ¿no? Esto es una guerra cultural. ¿Cómo funcionan las guerras culturales? Miren, se necesita un enemigo, un símbolo fácilmente reconocible y capaz de desatar sentimientos, pero no sentimientos nobles, sentimientos como el rechazo, el miedo, la ira, la incertidumbre. Y en ese sentido el colectivo LGBT pues es idóneo, porque partimos de la criminalización y de que eran gente que eran criminales, y en especial las personas trans somos idóneas, porque la gente no lo entiende, ¿no? Es decir, ¿cómo? ¿Y por qué este de repente hace esto? ¿Y cómo va a ser esta igual que yo? Y a mí siempre me habían explicado que si nacías con colita, pues es que eras niño, y si nacías con vulva, pues es que eras mujer. O sea, ¿y cómo de repente llega esta gente y me quiere trastocar el orden natural y me quiere trastocar el orden de las cosas, ¿no? O sea, parece que somos una entidad contraintuitiva. Claro, nosotras tenemos que explicar, ¿no?, que la sexualidad humana es mucho más amplia, que en realidad lo que identifica el género de la persona es enormemente complicado y, desde luego, mucho más allá de nuestra genitalidad, que tampoco tenemos claro la incidencia de la genética en todo esto. Nadie sabe por qué las personas trans lo somos. Podemos tener igual alguna causa genética, no se sabe. Están los que discuten si no es la configuración cerebral del lóbulo, que tiene aquí unas pequeñas diferencias por sexos.
parece que las personas trans pues tenemos la configuración del lóbulo no sé cuántos, igual que el resto de las mujeres cuando somos mujeres transexuales, igual que el resto de los hombres cuando somos hombres transexuales, y no se sabe. ¿Y qué más da? Y la cuestión es esa, ¿y qué importa, ¿no? La cuestión es que estamos aquí y que reivindicamos una igualdad y que reivindicamos derechos. Pero somos un enemigo muy fácil, porque somos identificables, tenemos mucha visibilidad y generamos pues, incomprensión. Y a poco que explores y explotes los prejuicios, pues podemos desatar miedo, ira, incertidumbre, ¿no? La campaña, que bajo el apelativo de combatir la ideología de género se ha contrapuesto con los valores tradicionales, es decir, lo siguiente es que nosotros somos los buenos, nosotros defendemos la familia, defendemos la infancia, defendemos, en fin, somos la lucha del bien contra el mal, ¿no? Que es lo que nos están vendiendo con todo el argumentario que estamos sufriendo, ¿no? Se usa un lenguaje victimista. Ustedes verán que las personas que piden que se nos restrinjan derechos normalmente apelan a su condición de víctimas. Es que esta gente abusa, es que esta gente nos impone su solución, es que esta gente nos impone su presencia. Es que ¿por qué mi niño? Yo tengo que defender a mi hijo, ¿no? Es decir, mi derecho a defender la educación de mis hijos, mi derecho a defender la vida de mis hijos. ¿Por qué tienen que ver esto? Claro, hay un problema, ¿no? En esto de la reivindicación de derechos cuando le das la vuelta y cuando tú en realidad estás defendiendo un privilegio, pero te planteas como víctima que está reivindicando sus derechos. ¿Qué es lo que ha hecho esta gente? Ellos han copiado el lenguaje reivindicativo de los movimientos sociales y le han dado la vuelta. Pero hay una cuestión muy clara, es decir, cuando usted está diciendo eso de ¿y mi hijo por qué tiene que ver a un niño transexual en la escuela?, no está defendiendo el derecho a la educación de su hijo, está defendiendo el derecho a excluir al hijo de otra persona. Esto es lo que nos tiene que quedar claro, ¿no? No nos tenemos que dejar engañar por el uso del lenguaje. Aquí hay un uso pervertido del lenguaje porque cuando usted reivindica derechos resulta que al final, y yo analizo qué me está pidiendo que se excluya a otra persona, que se le restrinjan derechos a otra persona. Usted lo que está reclamando es un privilegio, el privilegio de quedarse como estábamos antaño cuando estas minorías estaban prohibidas y estaban sumergidas socialmente. El privilegio a que esta gente no pueda hacer una vida con la misma dignidad y con la misma libertad que pueda tener usted. El privilegio a que no ocupen los espacios públicos. En definitiva, pues esta gente verán que apela además a la neutralidad administrativa, ¿no? Una apelación que verán muchas veces en abogados cristianos, en Vox, en grupos que están cuestionando nuestros derechos de diversidad, de educación, etcétera, es la administración no tiene que apoyar esto. La administración tiene que ser neutral. Bueno, la administración no tiene que ser neutral. ¿De dónde han sacado eso? La Administración tiene unos deberes de defensa de los derechos humanos. La Administración tiene que cumplir con la Constitución. La Administración tiene que cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la hemos suscrito y que forma parte del criterio interpretativo de nuestra ley. Tiene que cumplir con el artículo 9.2 de la Constitución, tiene que cumplir con el artículo 14 y en eso no cabe neutralidad alguna. Cuando usted está reclamando neutralidad, lo que está reclamando es que se quede todo como está, que podamos hacer presión social a esta gente para volver a meterlas en una esquina y que la Administración no adopte un papel de tutela de los derechos humanos de las minorías. En el fondo están cuestionando todas las políticas de igualdad. Además, bueno, pues esta gente evidentemente está colocando a sus partidarios en puestos clave de la Administración muchas veces y hacen constantemente apelaciones en púlpitos políticos, en redes sociales, en medios de comunicación sobre el grito, ¿no?, de que ellos tienen el deber moral de oponerse a esta locura trans, como dicen ellos, de la ideología de género, etcétera, etcétera. El objetivo es eliminarnos socialmente, evidentemente, ¿no?, o restringirnos, o al menos contenernos, ¿no? Hay una especie de idea de que efectivamente pues, se nos puede arrinconar otra vez, ¿no? En una sociedad democrática y de derecho no debería ser, pero bueno, pues hay señales de que posible puede ser, ¿no? Y además hay extrañas alianzas, porque ustedes verán que muchos de estos argumentos salen de grupos integristas, de carácter religioso o de carácter político, pero también nos estamos encontrando con que ha hecho fractura, por ejemplo, en partidos tradicionalmente demócratas y liberales o en grupos pues como el feminismo, que ha visto cómo ha sufrido un cisma, una auténtica escisión en el debate sobre la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Aquí esta es otra de las cosas que pasa con las guerras culturales. Tu enemigo no es tu enemigo si hace alianza contigo, si siente el mismo pánico moral, si entra en el mismo discurso de necesidad de proteger
los valores tradicionales, a los niños, a los tal. O sea, es decir, si te compra el argumentario, ya haces alianzas. Y hemos visto extrañísimas alianzas, ¿no? Hemos visto a gente pues, que se supone que es muy feminista y que se supone que es muy marxista-leninista, haciendo mítines conjuntos con Vox o con la Fundación FAES del Partido Popular o con grupos que son rotunda y radicalmente antifeministas. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que estos señores se entiendan, ¿no? Hemos visto a gente que se definía pues, como muy ideológicamente socialista, pidiendo el voto para el señor Feijóo y derogaba la ley trans. O sea, aquí ha habido extraños compañeros de cama, ¿no? Las guerras culturales tienen objetivos primarios y, sobre todo, muy interesante, los objetivos secundarios. El objetivo primario, pues, evidentemente, es legislar de manera que pues, se nos vuelva a poner en una esquina bajo prescripción médica, con menos derechos o con derechos restringidos o con una integración social pues, menor porque molestamos, ¿no? Molestamos ese orden natural. Pero los objetivos secundarios son muy interesantes, ¿no? Cuando se apela a ideas simplificadas como la de que sexo no es género, desconociendo que este es un tema muy complejo, ¿no? Están apelando a visiones tradicionales frente del saber intuitivo, ¿no? Frente a lo que puede ser la complejidad de los argumentos científicos. Y en el fondo hay una desvalorización de los argumentos de las sociedades médicas y de las sociedades científicas y de los altos tribunales, porque esto es algo intuitivo, ¿no? ¿Qué nos van a contar estos? ¿No? Esto no puede ser, se acabó, ¿no? Hay prácticas discursivas y un lenguaje conspiratorio que construye la otredad, ¿no? Es decir, estamos creando al otro. Estamos creando al otro que va a quedar en su corro, porque lo que estamos buscando al final es una sociedad que segregue debidamente por grupos, ¿no? En lugar de integrar a las minorías y en lugar de integrar a las personas que tienen necesidad de atención, pues que queden en un grupo, ¿no? Segregado. Cuando negamos a un menor de edad la posibilidad de declararse mujer o hombre trans, lo que estamos diciendo es que no tiene capacidad, que tiene que ser el padre el que decide, ¿no? Pero esto luego también va a valer para decir que una chica de 16 años no puede decidir si aborta o no. Porque claro, si no puede decirme quién es, pues tampoco podrá decidir sobre su salud, ¿no? Con lo cual pues hay otros objetivos inmediatos. Hagamos que los menores trans no puedan declararse sin el consentimiento paterno y pues luego lo siguiente es, y tampoco podrán abortar, ¿no? Claro, es decir, no tienen capacidad. O sea, se les niega, ¿no? La capacidad para decir quiénes son o para reivindicar sus derechos en un momento adecuado. Aquí detrás de todo esto hay un modelo de familia en el que el padre normalmente impone su autoridad. Es que detrás está esa idea de volver al modelo de familia tradicional. Estamos diciendo además que los derechos individuales de las personas son subordinables a ideales de familia, a ideales de moral. En definitiva, que el orden jurídico y que la igualdad es subordinable a intereses morales o religiosos. Lo siento, pero hace tiempo que decidimos que las sociedades eran plurales y que eran laicas y que usted puede tener sus creencias, pero tiene que respetar a las de los demás también. Además, esto tiene extensiones, por ejemplo, en la educación. La educación pasa de ser un derecho de los menores, que es lo que dice nuestra Constitución, a ser un derecho de los padres. Y los padres podrán decidir cuáles son los contenidos educativos, ¿no? Y entonces, si yo no quiero que haya educación sexual, nada. Si yo no quiero que se vea nada que tenga que ver con lo LGBTI, no pueden saber que esta realidad existe. ¿Pero por qué? Por la misma razón no podemos decir, no, yo soy antivacunas, a mí en biología no le enseñan a mi hijo lo de las vacunas, o yo soy terraplanista, pues a mi hijo no le enseña a usted que la Tierra era redonda, y así podemos seguir hasta el infinito y más allá creando modelos de educación que no sean los que una sociedad democrática puede defender, ¿no? Y todo esto, pues insisto, son objetivos secundarios de esta guerra cultural. Si le negamos la asistencia sanitaria a las personas transexuales, pues dense cuenta, si negamos a un grupo minoritario asistencia sanitaria, ¿por qué no se lo podemos negar a otros? Porque hemos abierto una brecha, ya no es sanidad universal, ya no es un derecho universal. Cuando defendemos la exclusión de las personas transexuales del deporte, estamos defendiendo en realidad el deporte no como una herramienta de salud, de convivencia, de entendimiento, de integración, sino como una labor de competencia, de competitividad, y sobre todo defendemos la exclusión de las personas de los espacios colectivos, como los vestuarios, como la cancha. Porque al final, lo siento, pero donde hacemos más deporte es en la infancia, en el sistema educativo. Y si estamos diciendo que las personas trans no pueden estar ahí, les estamos diciendo que las excluimos de un ámbito de socialización muy importante, ¿no? Si excluimos a las mujeres trans, además, tiene la ventaja de hacer una cuña en el movimiento feminista y dividirlo, cosa que ya ha pasado.
esto viene muy bien para la lucha de algunas personas y, pues sobre todo, aquí se pretende reclutar a una ciudadanía iracunda, preocupada, voluntariosa, que se oponga a todo esto y que esté como muy revenida, ¿no? Y que esto es un rédito político también lo que se está buscando, ¿no? Y además esto también paraliza a muchos partidos. A mí durante la discusión de la ley trans pues me alegro mucho del resultado, pero hubo un momento en el que el Partido Socialista parecía que estaba dudando, que no tenía claro si iba a ser sí, si iba a ser no, porque hizo mella este debate dentro del Partido Socialista, ¿no? Es decir, consiguió que un partido que tradicionalmente siempre se ha alineado a favor de los derechos humanos estuviera dudando, porque el ruido mediático era tan grande, ¿no? que bueno, pues al final se impusieron los principios, efectivamente, ¿no? Pero hubo un momento en el que estuvieron dudando y la ley estuvo a punto de no salir. Y esto es una gran cuña, ¿no? Que se ha abierto con esta guerra cultural en partidos que tradicionalmente no habrían dudado ni un minuto en defender lo que defiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Agencia de Derechos Fundamentales Europea, el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional Español. En definitiva, se pretende conseguir que los derechos humanos universales ya no sean universales, que sean interpretables, que sean condicionales, según cada nación, según la cultura, según la religión, de tal manera que se puedan imponer soluciones distintas a los derechos humanos, alegando tradición, alegando el espíritu y la cultura nacional, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Pues que todo este argumentario, miren, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Vamos a poner, Estados Unidos era una sociedad que hace 25 años era nuestro referente, ¿no? Porque era un país muy libre. Y pues en 2018 se presentaron 19 leyes, 19 proposiciones de leyes antitrans. Es decir, que excluían, por ejemplo, a las personas transexuales de los vestuarios, de los baños, o que pretendían restringir su acceso a la asistencia sanitaria. Esas leyes fueron derogadas, vetadas por la presidencia de Obama. En el 19 teníamos ya 25 intentos de normas que empezaban su trayectoria, pero es que llega Trump. Y Trump lo primero que hace es derogar todas las normativas federales de igualdad y lucha contra la discriminación, de un plumazo. 32 normas federales básicas que suponían una contención antidiscriminatoria en Estados Unidos son derogadas en un solo día. Y a partir de ahí hay un mensaje que dice que los estados son libres de interpretar los derechos humanos según su propio criterio. Cada estado de Estados Unidos es libre de interpretar y de regular los derechos humanos sin restricciones federales. Y fíjense lo que pasa. En el 2020, 60 leyes antitrans, en el 2021, 131, en el 2022, 155. ¿Qué son esas leyes? Pues unas 51 leyes prohíben la asistencia médica a las personas transexuales menores o a veces también mayores, o a lo que consideran personas menores, es decir, menores de 26 años. Ustedes verán. Es decir, ya toda la transición biológica ha pasado, ¿no? de estas personas. Hay 21 leyes prohibiendo la participación en el deporte a las personas transexuales. Es decir, lo que significa que yo no puedo entrar en un vestuario femenino, yo no puedo formar parte de un equipo con otras mujeres, no puedo jugar con las demás niñas en el patio, ¿no? Es decir, no, segregación, es decir, usted fuera, ¿no? Hay 21 leyes de lo que llaman no digas gay, es decir, que, bueno, pues que no puedes manifestar tu orientación de género o tu identidad de género en el sistema educativo o en los espacios públicos. Si tú eres visiblemente trans, por ejemplo, en Florida, pues es dudoso que puedas ser docente porque esto supone una visibilización de la identidad de género y entonces pues no se te puede excluir. Es una causa de despido porque está usted sexualizando la educación. O sea, mi propia esencia, mi propia existencia se convierte en algo que sexualiza, que tiene una consideración casi pornográfica y que en consecuencia pues, puede ser excluido de los espacios públicos. 15, llegaron a ser 19 las leyes que prohibieron los espectáculos de drag queens. Esto ya es farandulero. Pero es que, claro, los espectáculos de drag queen son personas hipersexualizadas haciendo gestos obscenos en público y esto puede pervertir a los niños. Perdonen, pero ¿en qué estamos, ¿no? Es decir, esto ya llega un momento en que es casi irrisible. Pero fíjense, 7 estados han eliminado directamente el reconocimiento legal de la identidad de género, es decir, las personas transexuales no existen y no son reconocidas. Lo mismo ha pasado en Rusia, en Bulgaria, en Hungría. No tenemos que irnos lejos. Aquí en Europa también está esto. Y en algunos países hemos desaparecido como sujetos jurídicos
políticos, asistenciales, no se puede atender las reivindicaciones o los derechos o los servicios a algo que no existe. Y si las personas transexuales ya no existimos, pues evidentemente desaparecemos socialmente, ¿no? El mapa de lo que pasa en Estados Unidos ahora es este. Hay estados donde los derechos de las personas transexuales están garantizados, aquí en azul oscurito. Hay estados donde mayormente la situación es buena. Hay estados donde se ha empezado a restringir el acceso a los tratamientos sanitarios, la manifestación en público de la orientación o de la identidad de género, en las que se ha restringido el acceso a la práctica deportiva, en las que se ha establecido ya normas más peligrosas, como por ejemplo en Texas o en Florida, donde si unos padres, como hacen aquí en Aysén, reconocen la identidad de género de sus hijos, se entiende que esto es un abuso y por lo tanto se abre un expediente familiar y se les puede privar de la patria potestad. Esto está provocando que algunas familias hayan tenido que huir de sus estados directamente a otros buscando refugio. Y hay estados que se han declarado estado refugio. Colorado, California, algunas ciudades de Estados Unidos se han declarado estado refugio. Es decir, esta es una guerra que ha llevado a que algunas familias se desplacen, a que algunas personas busquen estados en los que saben que van a poder ser tutelados y amparados por el poder público, porque hay estados donde esto ya está desapareciendo. Ahora estamos, esto es a enero de 2023, ahora que estamos en septiembre de 2023, están empezando a salir las primeras sentencias que están anulando algunas de estas leyes que les he mencionado yo a ustedes. Pero claro, en algún estado se declaran inconstitucionales, pero en otro no, y siguen en vigor. Y al final vamos a tener que en el mapa de Estados Unidos unos estados permitirán los derechos a las personas transexuales, en otros no, y esto llegará al Tribunal Supremo, a un Tribunal Supremo que está controlado por la gente que ha puesto Donald Trump, el mismo que acaba de quitar el derecho al aborto, que ha dicho que esto lo que diga cada estado, y que si en sus estados se prohíbe el derecho al aborto, pues bien está. El mismo Tribunal Supremo que admitió la objeción de conciencia en la atención a las personas por orientación sexual o por identidad de género. Es decir, que usted viene a mi tienda o a mi clínica o a mi despacho de abogados, me entero de que usted es gay o que es trans y le digo, no, yo soy una persona de vida cristiana, no le atiendo a usted. Tengo derecho de objeción de conciencia. Usted no es un ejemplo de vida para mí ni para mi familia, con lo cual no quiero verle aquí. Váyase usted de aquí. Bueno, pues ustedes verán qué tipo de modelo social es este, ¿no? Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? Los campos de batalla han sido básicamente estos. La asistencia sanitaria, la educación, la guerra de los váteres, si me lo permiten, el deporte, la vida cultural, las cárceles y el reconocimiento legal, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es esto de la guerra de los váteres? Pues que en muchas de estas leyes lo que se ha dicho es que las personas solamente pueden ir al váter o a los vestuarios conforme al sexo que tenían al momento de nacer, con independencia de que se le haya dado incluso un reconocimiento legal. Es decir, yo tengo que ir forzosamente a un váter de hombres, punto. Bien, esto parece una tontería, pero no lo es. Esto implica una segregación, un no reconocimiento de los cambios legales, pero esto además implica que me ponen una grave dificultad para socializar, porque si yo tengo que ir a un vestuario de hombres a cambiarme para ir a hacer natación o para jugar con mis amigas al baloncesto o para lo que sea, me lo están poniendo difícil, ¿no? Y están generándome a mí un riesgo de agresión bastante fuerte. Esto hay que tener en cuenta que... ¿Y qué ha pasado con las leyes que han aprobado esto? Pues inmediatamente ha empezado a pasar lo que era previsible. ¿Y quién hace cumplir esta norma? ¿Vamos a crear la policía de los váteres? ¿Vamos a tener a los húsares del retrete o a la policía de la moral y al estilo iraní controlando quién entra en un váter? Claro, y entonces, pues de repente, una mujer que parece grande, que parece poco femenina, entra en un váter, alguien la acusa, es trans, ¿no? Y de repente se monta ya un pifostio, con perdón, o sea, no, hay que detenerla porque ha violado la ley. Y además es que estamos hablando de leyes que tienen contenido penal. Y entonces, no, retenerla hasta que venga la policía, tal. Y luego, pues no, era una mujer como cualquier otra. Lo único que pasa es que no daba, al parecer, el patrón de feminidad que esta gente consideraba conveniente, ¿no? Y bueno, pues es que, claro, la ley de Florida o la ley de Texas nos dice que en caso de dudas sobre si esta persona ha entrado en el váter adecuado, está admitido el reconocimiento genital. Es decir, que no, que puede venir aquí alguien y diga, no, vamos a bajarle las bragas a ver qué tiene. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esto es una violación de la intimidad, esto es una violación de la integridad corporal, esto es crear una sociedad en la que al final los prejuicios por imagen
establecen si tú estás segura o no al hacer algo tan sencillo como entrar a mear, ¿no? Y por cierto, ¿pero qué se piensa la gente esta que vamos a hacer cuando vamos a los baños? Pues que yo sepa, yo a un baño voy a mear, a ver si estoy muy despeinada y si tengo los labios que se me están cuarteando, pues si me los tengo que dar un repaso o no, y punto. O sea, no vamos a otra cosa. Y las estadísticas están ahí, o sea, ¿cuántas agresiones? Que esto es uno de los bulos que está por ahí circulando. ¿Cuántas agresiones ha habido protagonizadas por mujeres transexuales en los baños españoles? No hay ninguna constatada. Ninguna. Agresiones hacia nosotras sí que ha habido, pero que nosotras hayamos provocado respecto a otras, pues no se conocen. En definitiva, pues cuidado con esto, porque no es el váter, no es el vestuario, es la exclusión de un espacio de socialización. Una amiga mía que estaba en una universidad de Carolina del Norte, cuando entró en vigor estas normas, se encontró con que si iba al baño de mujeres, pues evidentemente le denunciaban. La primera denuncia era multa, la segunda era delito de exhibicionismo. Es decir, ya podía ir a la cárcel. Si iba al baño de hombres, se encontraba con que había un grupo de hombres esperándole para acosarla. Se compró un váter químico, lo puso en su despacho y le acusaron de vulnerar las normas sanitarias de la universidad. Y al final pues se tuvo que ir del Estado. Y ahora está en la Universidad de Washington, D.C., pero ya no en la de Carolina del Norte. Otro de los bulos, el deporte, ¿no? Habrán visto ustedes cosas como estas, ¿no? Mira, esta es una atleta rusa que es campeona de pértiga y bueno, pues fíjate, ¿no? Estas son las atletas masculinas que genera la ley trans, ¿no? Las atletas femeninas que genera la ley trans. Bueno, en realidad todo esto son bulos. Vamos a poner algún bulo bonito, yo qué sé, ¿no? Miren este bulo qué bonito. La ley trans puede desigualar mucho el deporte femenino, ¿no? Ah, ¿no se ve? Me cachis la mar. ¿Cómo hacemos para que se vea? Bueno, pues esperen a ver. Es que el problema es que me parece que si lo cojo aquí... ¡Ay, Dios! Bueno, ahora no consigo abrir siquiera la presentación. Bueno. ¿Me ha salido la presentación? Pues no. Pues es que no me abre la presentación. Vuelvo a entrar, ¿vale? Vamos a ver dónde lo tenía. Perdónenme ustedes, Esto es lo que pasa con el directo, efectivamente. Y pues ya tiene sus torpezas a estas alturas, Vale, muy bien. Ahora sí lo ven, ¿no? Muy bien, pues es que hay un vídeo muy bonito en el que ven a una luchadora libre, enorme, gigantesca, con una luchadora pequeñita, fina. Está ahí, ¿no?, dándole unos meneos. Dice, esto es lo que provoca la ley de Irene Montero. Es decir, esto es lo que va a pasar con el deporte femenino. Bueno, pues en realidad son dos luchadoras que no son ninguna transexual. Es que había un campeonato de lucha libre y entonces al final, después de las categorías por peso, se hacía una de categoría absoluta y entonces pues coincide la de peso absoluto, es decir, la más pesada, con la de categoría ligera y entonces es espectacular porque ves a una mujer pequeñita intentando mover a una mujer enorme, ¿no? Y claro, pues es un bulo, evidentemente, ¿qué le vamos a hacer, no? No tiene otro contenido más allá de que es un bulo, ¿no? Como son bulos lo que estamos haciendo, pero nuevamente, cuidado, porque el peligro es que lo que se quiere es excluirnos de un espacio de socialización. Y frente a esto hay que recordar que somos firmantes de la Carta Internacional de Educación Física, Actividad Física y Deporte, suscrita por todos los Estados miembros de la Unión Europea, que dice que todo ser humano tiene derecho fundamental a acceder a la educación física, a la actividad física y al deporte, sin discriminación alguna. Y esta ya sea basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el idioma, tal. Y el Comité Olímpico, que nos dice: la práctica deportiva es un derecho humano, toda persona debe tener la posibilidad de practicar el deporte sin discriminación de ningún tipo. Y además, el Comité Olímpico tiene unas reglas por las que se determina en qué condiciones las personas transexuales podemos competir sin tener una ventaja competitiva, es decir, sin generar una distorsión en la competencia. En las últimas Olimpiadas de Tokio hubo 32 atletas transexuales.
Pero han puesto una serie de normas, de niveles hormonales, conforme a la cual pues, hubo 12 atletas, mayormente africanas, que no pudieron competir. Una atleta española hace poco ha sido excluida de una competición porque tenía unos niveles hormonales muy fuertes. El problema es que coincide que casi todas las mujeres excluidas de la competición son africanas o son de origen afrodescendiente, porque parece ser que pues, sus niveles hormonales son distintos y estamos fijando el patrón hormonal por el baremo europeo. Claro, primer problema que tenemos por ahí, ¿no? Pero cuidado con esto. En definitiva, bueno, y estamos viendo cosas preciosas, ¿no? Es decir, la Federación Internacional de Ajedrez ha impedido que las mujeres transexuales compitan en la categoría femenina. ¿Me lo explica alguien? ¿Cuál es el argumento? Es que, claro, como nació hombre es más inteligente que las mujeres y puede tener ventaja competitiva. ¿Están diciéndome eso de verdad? ¿Vamos a aceptar esto? Por favor, ¿no? Un poquito de seriedad. Bueno, y la última, en los campeonatos de pesca de Estados Unidos, una mujer transexual ha ganado, ¿no? Es decir, pescó un bicho ahí en el lago muy gordo y como era mujer transexual, pues no, había que quitarle el premio porque al parecer debe tener alguna ventaja por haber nacido hombre. Ya se sabe que los hombres son cazadores naturales. Yo qué sé, ¿no? Algún argumento de esos debe ser el que hay por detrás. Sigamos con cosas que nos sonarán, ¿no? El reconocimiento legal y la campaña de pánico. Esto lo habrán visto ustedes. Estos señores han estado por aquí, por Pamplona y por todos los lados. Estos forman parte de ese grupo, ¿no? Que está promoviendo el desconocimiento de la identidad de género, ¿no? Es decir, y habrán visto titulares como este: avalancha de hombres que piden el cambio de sexo. Y luego seguimos leyendo y dice: Madrid han recibido ya 2 solicitudes. Claro, pero tú lees el titular. Avalancha de hombres, ¿no? ¿Ha habido una avalancha desde que hemos aprobado la ley, que ya llevamos pues 6 meses? No. Lo que ha habido es que, fíjense, toda la gente que estaba esperando 3 años para poder hacer el cambio de sexo registral, evidentemente ha ido a adelantar ese proceso. Claro, va a haber un momento en el que va a haber una subida fuerte de los cambios, pues porque la gente que estaba ahí esperando 3 años o 4 para poder hacer el cambio, ahora ya no tiene que esperar 4 años. Ahí va a haber una avalancha de gente que eran menores de edad, que habían podido cambiar su nombre, pero no habían podido cambiar su sexo y ahora van a cambiar el sexo. Perfecto. Pero desde luego las cifras no están hablando de ninguna avalancha, ¿eh? Y luego hemos encontrado cosas como esta, ¿no? A ver si sale. ¿Ustedes lo ven? Sí. Miren, ya soy legalmente mujer. Ah, hola, y tal. Me he cambiado, porque me apetece. Porque hemos tenido youtubers diciendo: me he ido y hoy en una mañana me he cambiado de sexo. Algunos ha sido encantador porque hicieron el cambio de sexo antes de que la ley se publicara en el boletín oficial. Nos enseñaba su DNI que estaba caducado. Pues mira, es uno de los requisitos por los que no puedes. Ya está, he ido y en una mañana me he cambiado de sexo. Perdona, no, la ley dice que tienes que esperar 3 meses, hacer una ratificación, luego te tienes que ir a cambiar el DNI, cosa que no ha hecho, por cierto, pero ya ha causado polémica. Hemos monetizado las entradas en mi página web, en mi Twitch, en lo que sea, ¿no? Y fantástico. Dice, ya soy legalmente mujer. Se ha frivolizado esto, pero detrás hay algo bastante más siniestro, ¿no? que esta frivolización. Porque, claro, pues en los programas políticos de Vox y, por desgracia, también del Partido Popular, inmediatamente hay que derogar la ley trans porque esto es una avalancha, porque esto es un atentado a la juventud, porque esto es un problema. Y nos hemos encontrado con portadas como esta. La jugada de Antonio, cambio de sexo express para pedir el indulto tras maltratar a 2 novias. Y por cierto, al mismo que hagamos esta portada, pues alguien entrevista a las 2 novias. ¿Qué te parece que Antonio se cambie y que te diga ahora que es una mujer y que vaya a quedar impune de las agresiones que te ha realizado? Pues que me va a parecer mal, ¿no? Por supuesto. El único problema es, primero, Antonio no ha hecho el cambio de sexo. Segundo, aunque lo haga, da igual. Es decir, no hay ninguna retroactividad penal favorable. Es decir, no puede obtener ninguna reducción de pena. Si cometió un acto de agresión cuando era hombre, se le sigue juzgando como hombre, haga el cambio que haga. Es absolutamente indiferente, ¿no? Esto lo llevamos diciendo 3 años, pero cada cierto tiempo aparece un titular de estos. A mayores es que este ya está condenado, tiene que cumplir la condena, ¿no?
Y entonces me va a perdonar usted, pero el derecho al indulto no existe. Y no veo por qué motivo un gobierno tiene que indultar a una persona como esta, que comete agresiones, que claramente está intentando hacer aquí una chacota de la ley, que tutela los derechos de alguna minoría y que, bueno, pues que no parece que lo esté haciendo precisamente con buena voluntad. Una de las cosas que también se nos alega constantemente, el fraude, va a haber fraudes, va a haber fraudes. Bueno, pues acaba de salir precisamente también, no sé si lo tengo por aquí, sí, noticia de ayer, ¿no? Es decir, pues en Canarias ya tenemos al primer idiota que se planta en el registro diciendo no, yo no quiero que me traten femenino, no, yo no entiendo nada de qué va esto de la identidad de género, la expresión de género, no quiero cambiar mi nombre, no, tal, no sé qué. Y bueno, ¿y usted por qué viene? No, es que, pues claro, soy sargento y si soy mujer probablemente promociona a teniente. Y va el juez y le dice, pues denegado, usted está intentando hacer un uso fraudulento de la ley. Y si lo hubiera conseguido y hubiera hecho la solicitud de ascenso y luego hubiera vuelto para atrás, pues cualquier persona interesada podría denunciar, este señor hizo una utilización en fraude de ley, ¿no?, de la Ley 4/2023, y la sanción del fraude a la ley es la nulidad. Es decir, vuelta al inicio, devuelva usted todos los beneficios que ha obtenido por ese fraude a la ley. Se nos dijo, es que se van a llenar las cárceles de personas transexuales que se cambian de sexo para entrar en las cárceles femeninas y poder abusar de las mujeres, de las pobres presas. Bueno, desde que se ha aprobado la ley hay 4 presas transexuales más. Ninguna ha sido por traslado de la prisión masculina. Han sido gente que ha ingresado en prisión por trapicheos con pastillas y con drogas, porque hace vida marginal y pues han trapicheado y han terminado en la cárcel. Además, la gente tampoco dice que tenemos un ordenamiento jurídico sólido. Si usted es un agresor sexual en una prisión de hombres, su nivel de peligrosidad es bajo. Si usted es un agresor sexual de mujeres, porque hace el cambio de sexo registral, y va a una prisión de mujeres, su nivel de peligrosidad pasa a ser inmediatamente alto, va a un módulo de vigilancia o incluso, según perfil psicopático, a un módulo de aislamiento. Porque, lo siento, pero es que somos un país serio. En definitiva, a lo que voy con todo esto, y termino porque podía seguir un rato largo, es a que lo que está en juego es esto. Es decir, ¿qué modelo de sociedad tenemos? Un modelo de exclusión de las minorías, un modelo que segrega, que nos pone en un corrito aparte para que la gente de bien, como dijo el señor Feijóo, no se siente incómoda, que ya incomodamos a la gente de bien, ¿no? Un modelo de integración en el que, bueno, se nos deja estar aquí, pero no exactamente igual, o un modelo de inclusión. Nosotras lo que hemos hecho es optar como país por un modelo de inclusión social. Y estamos en una encrucijada a nivel mundial en la que hay países que están optando por un modelo de segregación legal y otros países como el nuestro que están en un modelo de inclusión social. Esto es una batalla que nos afecta a todos, porque como ven, va mucho más allá de los derechos de las personas trans. Nosotras somos un primer objetivo. Después, inmediatamente, será que las mujeres lesbianas no pueden estar en un vestuario porque, claro, como tienen una orientación hacia otra mujer, pueden incomodarlas. Después será que esta minoría, ¿por qué tiene que recibir asistencia si ya hemos excluido a ciudadanas como las personas transexuales? Después estará el tema de que podemos ir generando cada vez más corros y cada vez pues, más efectos de exclusión, ¿no? Y frente a esta idea, por cierto, y por mucho que pueda molestar, la idea de que no hay ofensa en la condición humana. Somos personas, tenemos derechos humanos y lo siento mucho, pero nuestra condición no debería ofender a los demás. Defendamos que esto es una cuestión de derechos humanos y a todos ustedes espero verles en esta trinchera a pie firme, porque, aunque parezca que no, antes o después ustedes también tendrán que tomar partido. Cuando vean algún intento de reírse de excluir a, de decir que esto no es admisible, ¿qué actitud van a tener ustedes? Nuestra ley ha tomado partido. Ahora lo que nos queda es que todos ustedes también sean conscientes y tomen partido en favor de los derechos humanos y de las personas transexuales en este caso. Nosotros, como usted sabrá, en la ley trans no se regulan, no se prescriben los tratamientos médicos, porque no se ha querido que estén ahí los principios, sencillamente más que unos principios. El principio de que no se nos puede excluir del tratamiento, no se nos puede negar la asistencia médica. Es lo único que recoge la ley trans, es decir, el hecho de que tenemos derecho a que se nos asista, tenemos derecho a que no se nos segregue, tenemos derecho a una atención especializada
Tenemos derecho a que no se nos dé itinerarios de lejanía, sino que se nos dé una asistencia de proximidad, y eso es lo único que pone la ley trans. Se lo digo tal cual. ¿Dónde están los tratamientos de las personas transexuales? Pues en la normativa médica. Y concretamente a nosotras se nos aplica, usted lo sabrá, porque dice que trabaja estos temas, el protocolo médico de la Asociación Internacional de Endocrinología de 2019, que es el que están aplicando las unidades en España. Y ahí, que yo sepa, no se regalan las hormonas como si fueran gominolas, no se da así alegremente los tratamientos, suele haber un control médico de las medicaciones. También quiero decirle que precisamente uno de los principales fines o de los principales problemas que queríamos tratar en esta ley y que hemos hecho es desvincular el reconocimiento jurídico y social de las personas menores transexuales del itinerario médico. Porque resulta que con la ley anterior y con la situación anterior, si no habías pasado por hormonación, si no habías pasado por 2 años de tratamiento médico, no se te podía reconocer tu identidad de género. Y esto era una presión enorme para mucha gente para solicitar inmediatamente tratamientos médicos y para entrar efectivamente en esa hilera de hormonación, operación, reconocimiento legal. Ahora hemos liberado a todos esos menores de esa presión. ¿Por qué? Van por itinerarios distintos. Si tienen la necesidad de socializar, pueden hacerlo, y si necesitan asistencia médica, acudirán a los centros médicos a solicitarla, y entonces ahí hay diagnóstico y hay un tratamiento conforme a los protocolos que usted debe conocer. Así que, lo siento, pero la ley no impone los tratamientos médicos, al contrario, está intentando favorecer que no sean necesarios, que no sean algo sine qua non, un requisito sine qua non, como lo eran en la ley de 2007. Lo siguiente también es que, a diferencia de lo que usted dice, no tenemos una intención de meter a los menores en esa hilera de inmediatamente a tratamientos médicos, inmediatamente a ponerle el vestido de callitos. Una de las cosas que estamos haciendo desde el momento cero y organizaciones como esta es dejar un espacio para que los menores se manifiesten tal como son, y entonces veremos qué es lo que nos demandan. Lo que queremos es que, si parece que tienen una manifestación de expresión de género, lo puedan hacer sin presiones. Y después, a medida que vayan evolucionando, a medida que vayan creciendo y ganando madurez, nos irán diciendo si efectivamente ellos se identifican o no, como hombres o como mujeres, pero que lo hagan sin presiones. No como hemos tenido la generación anterior, que se nos decía, esto no es posible, tú solamente tienes un itinerario posible. Lo tuyo no es posible en esta sociedad. Si nosotros creamos un ambiente escolar libre de presiones, que es lo que pretende esta ley, pues veremos que los menores explorarán su identidad, su orientación, lo que sea, y nos dirán quiénes son y qué es lo que quieren. Una de las cosas, yo he tenido grupos de atención a personas menores, y una de las cosas que hacíamos con las madres que venían angustiadas con que parece que mi niña es transexual, es decir, bueno, espérate a ver. Bueno, inmediatamente voy a comprarle un vestido de callitos. ¿Te lo ha pedido la niña? Si no te lo ha pedido, ¿para qué? Igual no es eso lo que quiere. O sea, igual, sencillamente, pues no, está manifestando pues, que está explorando o que, bueno, pues que le gusta jugar de un lado a otro de las expresiones de género, pero eso no significa que sea transexual. Lo que nos preocupa mucho es precisamente que haya presiones para negar la identidad de género de los menores o que haya presiones para encarrilar inmediatamente en un itinerario único a las personas porque se supone que son transexuales. Y lo que estamos defendiendo es precisamente una sociedad libre de esas presiones. E insisto, los tratamientos médicos no están en la ley, siguen en manos del cuerpo médico. A día de hoy, esta es la realidad. No conozco ni un solo caso de persona que lo haya tomado a la ligera, de que no se lo haya tomado en serio, de que no haya hecho consultas médicas, de que no haya promovido diagnósticos, de que no haya buscado alternativas, de que no se haya preguntado si esto se podía evitar, porque efectivamente los padres queremos que nuestros hijos tengan la vida lo más sencilla y lo más normal posible, y en esta sociedad es evidente que ser transexual no es fácil, con lo cual no es algo que los padres estén deseando para sus hijos. La historia demuestra que siempre ha habido gente como nosotras. Siempre. Sí, perdone usted. O sea, tenemos evidencias a lo largo de toda la historia de personas que han desafiado las clasificaciones y los estereotipos de género, que han vivido, habiendo nacido teóricamente como hombres o mujeres, conforme a otro género, y eso es una expresión firme que se encuentra en todos los periodos históricos. Y el testimonio más antiguo probablemente está a unos 40 o 60 kilómetros de Praga,
en un enterramiento de hace 6.000 años, en las que hay pues un esqueleto que un forense te dirá que es el esqueleto de un hombre, y sin embargo todo el ajuar y todo el enterramiento es el que corresponde a las mujeres en esa misma época y en esa misma tribu. Pues es una persona que ya hace aquellos años vivía conforme a un género femenino, a pesar de que su corporeidad parece que no lo era. ¿Era transexual? Claro que no. No, porque eso es un concepto moderno. Cada sociedad ha integrado los comportamientos de género de una manera. Y lo ha integrado de manera natural o ha creado mecanismos de contemporización o ha creado mecanismos de prohibición y de exclusión. Y es por eso que la gente como nosotras, pues a lo largo de la historia hemos estado en algunos sitios prohibida, en otros sitios perfectamente normalizadas. Yo quiero recordar que en la mitad de Asia o más, y Oceanía, y buena parte de las culturas mesoamericanas no había solamente 2 géneros. Culturalmente siempre ha habido por lo menos 3. Y en algunas hasta más, en algunas culturas mesoamericanas hasta 5 géneros. Esto significa que esto que nosotros damos como lo natural, como lo real, pues es una cosa que también tiene matices que cada cultura introduce. Bueno, pues efectivamente nosotros somos hijos de nuestro entorno cultural y lo que estamos haciendo es deshacer unos estereotipos sociales que nos han constreñido bastante y que nos han excluido y que nos han metido en una esquina oscura de la sociedad. Queremos revertir esa situación. Y no más. Y lo siento, pero con la ley de 2007 hicimos el cambio de sexo registral 7.000 y pico personas. Y con esta, pues pongamos que nos vamos al doble o al triple, pero es que estamos hablando de que con la ley de 2007 hicimos un 0,07 o 17% de la población española en cambio de sexo registral, cuando todos los estudios clínicos, que usted conocerá como buen profesional, nos dice que puede haber una tasa de prevalencia de un 0,4% de la población. Y entonces, pues eso significa que estamos muy lejos de esa avalancha, que somos una minoría, estamos ahí, pero hemos estado siempre ahí. E insisto, nadie sabe por qué nosotras somos así. Todavía esto está por explicar. Si algún día la medicina me lo explica, me encantará. Pero mientras tanto, sinceramente, lo que pido es poder vivir conforme a mi identidad, como todos ustedes. Igual que todas las compañeras que están aquí, igual que todas las demás mujeres. No estoy pidiendo nada más. Creo que en una sociedad democrática y civilizada tengo derecho a ello. Marina, a mí sí que me gustaría, como buena analista, has hecho una referencia a lo que denominamos el derecho comparado. Y te has referido a Estados Unidos. Pero en nuestro entorno europeo, ¿cómo es la realidad? Tenemos 7 países que han hecho la misma ley que tenemos nosotros, y que de momento no han tenido ningún conflicto social, no se ha hundido nada, la sociedad sigue en pie. Concretamente, países que tienen un reconocimiento de la identidad de género sin certificados médicos, pues que yo sepa, Grecia, Irlanda, Portugal, Noruega, Islandia, esto en el ámbito europeo. Luego está también Argentina y algún otro pues fuera de las fronteras europeas. Tenemos países en los que se nos ha prohibido, se nos ha borrado, como es el caso de Hungría, Bulgaria, Rusia. Hay países en los que se nos exige pues, tratamientos médicos para poder acreditar nuestra identidad de género, como puede ser en Gran Bretaña, como puede ser en Alemania, como puede ser en Suecia. Es decir, pero la Agencia de Derechos Fundamentales Europea, las líneas directrices de la Unión Europea, siguiendo 3 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, 5 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están promoviendo que se despatologice el reconocimiento de las personas trans. Porque hay una cosa que creo que también conviene decirlas. Los diagnósticos médicos son para los tratamientos médicos. ¿En qué momento hemos considerado normal que un diagnóstico médico sea un patrón de adjudicación de derechos civiles? Es que no tiene sentido, porque los diagnósticos son para los tratamientos. Y aquí alguien mezcló un diagnóstico médico muy discutible, que ha sido abandonado por la sociedad que lo creó, esto también hay que decirlo,
como un patrón de reconocimiento legal de derechos. Eso es una barbaridad. Y el diagnóstico de disforia de género, al que ahora la gente se apega tanto al parecer, ha sido abandonada por la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana, que fue la que elaboró el manual de diagnóstico de MS3, de MS4, en el que estaba ese manual de diagnóstico. Ya no está ahí. Se pasó de la disforia de género a la incongruencia de género por una razón muy clara. Primero, en el reconocimiento de que hay personas transexuales que sienten una disforia, un rechazo hacia sus genitales, y personas transexuales que pueden vivir sin ese rechazo a su genitalidad. Y dos, porque si deja de ser catalogado clínicamente, en muchos estados no habría asistencia médica a las personas transexuales, ya que de no tener un diagnóstico se entiende que no hay enfermedad y que entonces no hay necesidad de atención. En los sistemas de salud pública, donde nos preocupamos de la salud pública y no solo de la enfermedad, esto no es un argumento. Nosotros podemos atender a cosas que no son enfermedades. Pero en otros países, si no hay un diagnóstico que justifique el tratamiento, no se da tratamiento. Así que el panorama, como ves, es repartido, es decir, no es uniforme. Y hay una guerra política en todo esto, obviamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues en Suecia, que es un país que nos dio de los primeros el reconocimiento médico, pues en el principal hospital clínico de Estocolmo llegó la dirección y eliminó los tratamientos a las personas trans. Y ha habido titulares aquí que dicen Suecia retrocede y niega los tratamientos médicos a las personas trans. No, un hospital contra la opinión del cuerpo clínico, la dirección y la gestión, pues eliminó los tratamientos a las personas trans en ese hospital, ¿no? Pero se magnifica la noticia. Pero hay una guerra, evidentemente. Es decir, donde gobierna la ultraderecha hay ahora mismo esta idea de que hay que prohibir los tratamientos a las personas trans y, desde luego, por supuesto, a los menores, pero también a las personas mayores. O poner condicionantes pues, muy extraordinarios. No lo he puesto, pero, por ejemplo, en el debate de la ley aquí en España, la Plataforma contra el Borrado de la Mujer se plantó con una propuesta de 13 propuestas de enmienda. Y entre ellas se pedía que, para que a mí se me reconociera como mujer, ¿qué tendría que hacer? 2 años viviendo conforme a mi género sentido, sin ningún tipo de amparo legal. 2 años de tratamiento médico. Un certificado de penales que demuestre que no soy una depredadora sexual. Y, cumpliendo estos requisitos, se me reconocería como transgénero femenino, pero no como mujer. Es decir, de manera que quedaba bien claro, pero no disfrutaría de los derechos del sexo contrario. Es decir, o sea, que me dejarían en una especie de limbo de derecho. Es decir, ni mujer ni hombre, ¿no? Ahí, en la mitad, no sé con qué derechos. Esto se ha propuesto al Parlamento español, es decir, ha estado en la mesa de todos los partidos. Con lo cual, por eso yo digo que esto es un tema que no ha terminado de salir de lo que es un debate. Yo creo que es algo más que un debate, una campaña, ¿no? Y me parece que tenemos que ser conscientes de que las teorías quedan muy bonitas, y a veces suena muy bien, pero las teorías hay que juzgarlas por los efectos que provocan. Si una teoría, por muy bien presentada, provoca efectos de segregación social, pues lo siento, pero esta es una teoría segregadora, esta es una teoría excluyente, esta es una teoría contraria a la igualdad, a la no discriminación. Tengámoslo clarísimo, por favor, porque hay cosas que ya hay que plantarse radicalmente. O sea, y no entrar a discutirlas. Si a mí me viene un señor hablando de que tengo una teoría muy bonita sobre el gran reemplazo y sobre la diferencia cultural y étnica que justifica que los blancos y los negros tenemos características distintas y tal, lo siento, me da igual lo bien que lo vistan, este señor es un racista. Y lo que está provocando es una exclusión, ¿no? Está intentando justificar un mecanismo de exclusión. Bueno, pues no entiendo por qué normalizamos argumentos que lo que están pidiendo a gritos es que se nos excluya, se nos segregue. Y luego podremos entrar a discutir otras cosas, pero desde luego que se nos segregue, no. Quizás lo dejamos aquí ya. Muchísimas gracias a todas, a todos por venir. Eskerrik asko, Marina.